Buenos días a todos, les saludamos de Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy vamos a continuar con el capítulo 6 de Hebreos explicado con el pastor Juan Marcos Perpich. Les recordamos que las notas están en la página web y las pueden bajar de ahí. La página web es comprehendingthetimes.com. Y vamos a orar. Y Señor, gracias por este día, gracias por esta clase. Te pedimos, Señor, que nos afiances a tu palabra y que a través del libro de Hebreos podamos crecer más en la sana doctrina y aplicarla a nuestros tiempos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que abras nuestras mentes, nuestros corazones a tu palabra y te pedimos por el pastor Juan Marcos, Señor, que tú lo bendigas y que seas tú hablando a través de él a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Pastor Juan Marcos, la clase es suya. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a continuar aquí en Hebreos explicado. Y queremos referir a unos recursos, se llama Foundation Series de Derek Prince. Estos materiales, entiendo también, se consiguen en español. Tenemos aquí este valioso material por Derek Prince. También otro material es de Walter Hendrickson, Después del Sacrificio, que es un comentario así dedicado al libro de Hebreos. Gracias a Dios por esta herramienta. Y cuando uno está estudiando un libro de la Biblia, pues uno está mirando, pues primero uno mira, uno analiza, uno piensa, uno ora y comienza a conversar con otras personas quienes también aman la palabra de Dios, y uno está mirando también qué ha dicho otra gente, otros autores, comentaristas. Bueno, entonces vamos a seguir en Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Me fascina esta frase donde dice dejando ya. Dejando ya. En el capítulo 5 dice que ya deberían ser maestros. Ya es tiempo. Creo que hay una palabra profética para la iglesia. Hoy es una sola palabra. Ya. Ya que estamos esperando. Si tú alguna vez has tenido el sentir de predicar el evangelio, ya. Si tú has tenido el corazón para discipular a las personas, ya. ¿Sí? Y dice aquí, dejando ya. Y pues esta frasecita también está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3, donde dice, basta ya. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya. Basta ya ese tiempo. Y nosotros que llegamos a los pies del Señor más tarde en la vida, bien apreciamos este enfoque, porque Dios nos habló y dijo, ya, hasta ahí, maestro. ¿Sí? Basta ya. La Nueva Traducción Viviente dice de Primera de Pedro,
4:3, en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Ya, basta ya. Han tenido suficiente, más que suficiente tiempo para lo que no es. Entonces ya vamos a hacer lo que es. Entonces dice aquí en Hebreos, dejando ya los rudimentos. Nota, rudimentos se refiere a fundamentos, las bases de la fe. Se habla aquí del arrepentimiento y la fe. Esto se refiere a la relación con Dios, los bautismos y la imposición de las manos. Esto se refiere a la relación con la iglesia, la resurrección y el juicio. Esta es la relación con el futuro. Y en esta serie de Derek Prince, él dice, son rudimentos, son los fundamentos, digamos, bíblicos, apostólicos, y hay que enseñar en la iglesia sobre este tema. El autor de Hebreos no dice, botemos los rudimentos. ¿Qué? No, es que nosotros necesitamos los rudimentos y hay que construir sobre estos fundamentos. Me parece como excelente guía para un enfoque para los nuevos creyentes. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos que en la iglesia primitiva que ellos tenían un enfoque para la gente seeker, la gente buscando, la gente que todavía no se ha decidido? Hay que atender a estas personas, pero diferente manera, mucha apologética, ¿sí? En los tiempos pasados, de pronto una persona en un solo día se convertía a Cristo, pero hoy en día, la gente tiene muchas cosas, conceptos y hay que ir como procesando eso en muchos casos. ¿Me entienden? Y bueno, en la iglesia también tenían un enfoque para los nuevos creyentes. Y qué buen enfoque sería, tiene repent and believe, purposes of Pentecost, laying on of hands, resurrection of the dead, eternal judgment. Un buen enfoque para una atención para los nuevos creyentes. Son los rudimentos, son los fundamentos. Muy bien. Y el autor de Hebreos está diciendo, bueno, ya vamos a seguir. Y esto es lo que nosotros queremos hacer. No puedo dejar de pensar de lo importante que es en una iglesia tener rudimentos, fundamentos, bases, pensando en el liderazgo de una iglesia. Lo primero, cuando de pronto pues, se presenta una oportunidad de visitar una iglesia y compartir con la iglesia, qué privilegio, qué bendición. Y si es posible, estar con los líderes, con lo que llamamos aquí los servidores de la iglesia, la gente que está en el ministerio, está apoyando, colaborando. Uno sabe que tiene un servidor, un líder, cuando uno sabe que esta persona, cuando ministra, cuando evangeliza, cuando discipula, pues va a hacer lo que es.
va a hacer lo que es y si me hago entender, va a decir lo que el pastor, senior pastor, pastor titular, pastor principal, como quiere llamarlo, lo que él diría, lo que él haría. Tenemos el testimonio que unas personas llegaron a nuestra iglesia de otra iglesia cuadrangular en otra ciudad y el pastor allá es discípulo nuestro y entonces cuando preguntaron a estos nuevos, ¿se sienten bien en la iglesia aquí en Bogotá? Dijeron, claro que sí, porque es oír al mismo Juan Marcos. Porque nuestro pastor dice lo que dice Juan Marcos. Nosotros no conocíamos a Juan Marcos, pero sí lo conocíamos porque uno realmente va transmitiendo lo que ha recibido y que Dios mediante que estemos ahí diciendo las cosas de provecho que otros siervos de Dios nos han impartido en nuestra formación, pensando en estar con los líderes. Recomiendo que el pastor haga realmente una buena atención a 4 temas con sus líderes, a trabajar estos 4 temas, porque si hay un mismo sentir, si hay una buena comprensión de esto, hasta digo lo demás en el tema doctrinal, lo demás vendrá por añadidura. ¿Y cuáles son estos 4 rudimentos, digamos, 4 fundamentos, 4 bases? Bueno, la salvación, el bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo con agua y la cena del Señor. Una vez con los pastores de la ciudad y los que enseñaban la palabra de Dios en las iglesias, y entonces nos reuníamos todos los sábados para orar por los servicios del domingo. Como vivíamos en una cercanía, ahí podíamos reunirnos los sábados por la noche y después 8 iglesias representadas, y después cada pastor a su congregación y los líderes y todo. Y hacíamos pues siempre un devocional, además que la oración por los servicios del día de domingo. Bueno, otro paréntesis, cuando llegué a mi primera iglesia cuadrangular, primera vez que pisé la puerta de una iglesia cuadrangular, fue en Ventura, California, con el pastor Dale Downs y llegamos, Jim Henderson y yo, sábado por la tarde, nochecita. Jim, él era de Ventura y él conocía muy bien la iglesia cuadrangular allá y el pastor Dale Downs, Dale y Patty Downs. Y pues para mí fue primera vez. Y la reunión del sábado por la tarde, por ahí a las 6 de la tarde, 1 hora, fue de una oración con los hombres líderes en la iglesia. Y fue para orar por el domingo. Y eso fue mi primera vez. Eso fue en el año 1976. En este mes de agosto, pensándolo bien, estoy de aniversario. La primera vez que pisé la puerta de una iglesia cuadrangular. De pronto algunos preguntan, pero ¿cómo es que usted ya estuvo matriculado en Life Bible College y nunca había pisado la puerta de una iglesia cuadrangular? Pero ese es otro tema. Bueno, entonces estaban orando y siempre que de allá para acá, siempre con los hombres nos reunimos el sábado por la noche para orar por los servicios del domingo. Eso me lo aprendí del pastor Dale Downs. Por eso, ya teniendo la oportunidad de mentorear a los pastores de estas iglesias y prepararnos para las reuniones del domingo, y incluyendo en ese tiempo de oración un devocional, yo pensé, cuando empezamos un nuevo año,
es otro paréntesis. Uno está orando y pensando hoy, en agosto del año entrante. ¿Sí? Uno tiene el enfoque del año entrante ya en agosto. Ya lo está orando, ya lo está preparando. ¿Por qué? Que uno no puede esperar a enero a ver qué hacemos en este año. ¿Sí? Y en realidad, lo que estamos viviendo en este año ya fue puesto en marcha el año pasado en la dimensión espiritual. Bueno, algunos me siguen la idea de la importancia de planear. Entonces, yo pensé con los pastores que haríamos un devocional sencillo durante los sábados del mes de enero. Uno piensa, bueno, en enero a veces la gente está por fuera y no está todo el mundo, no estamos ahí con fuerza. Hagamos algo ahí como fácil y ya en febrero haríamos ya un súper devocional, yo no sé qué tema, etcétera, etcétera. Pero hagamos algo así como muy básico en enero. Entonces pensé, bueno, hagamos la salvación, el bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo con agua y la cena del Señor. Eso nos ocupará el mes de enero y ya después podemos hacer realmente el tema que yo estoy, digamos, anhelando. Bueno, comenzamos a hablar entre los pastores y los ancianos, los maestros, los que enseñan la palabra en la iglesia. Comenzamos a hablar de la salvación. Y Dios bendijo, porque esto no siempre ocurre. Pero cuando ocurre, hay que aprovecharlo. Hay momentos en que Dios está moviéndose en esta manera. Creo que a Dios le interesa muchísimo el tema del liderazgo y el aspecto doctrinal de una iglesia, de las iglesias. Y comenzamos a hablar de la salvación y cada uno como que sacaba, bueno, contábamos, preguntábamos, discutíamos y así sobre la salvación. Con los pastores hablamos de la salvación. Fue algo muy especial, pero demasiado especial, como para unirnos, ¿sí? Para ponernos así en una misma. Y después hablamos del bautismo con el Espíritu Santo. ¡Qué tema! ¡Qué temazo! ¡Qué cosa tan importante! Y bueno, después hablamos del bautismo con agua y la cena del Señor. Y bueno, para apurar esto, mira, nosotros gastamos enero, febrero, gastamos el resto del año. Nunca llegué al tema que quería hacer para este año porque era tan importante con los líderes, con los pastores. Y dice, eso es muy bonito para los nuevos creyentes. Sí, señor, eso es muy importante para los nuevos creyentes. Esto es muy importante para el liderazgo de una iglesia. Y me di cuenta en los años después que cuando llegaban diferentes doctrinas a la iglesia, que realmente los que teníamos estos 4 rudimentos, fundamentos, bien construidos, no nos afectaba, no nos dividía, no nos molestaba así. En cambio, he observado que donde no se ha hecho esto, ¿sí? El mismo pastor no ha hecho esto, los líderes de la iglesia no han hecho esto, no han trabajado este tema. Los pastores, digamos, en la zona o en el distrito, no han trabajado esto. ¿Sí? Se lo saben, no es que no se lo saben, sí, se lo saben, pero no han trabajado esto, a poner estos rudimentos y estar bien arraigados en estos temas. Entonces empieza a soplar
doctrina diferente en el mundo, en el país, en la iglesia. Y es como dice en Mateo 7 de la tempestad y la lluvia y todo. Y esa lluvia, y como no hay buen cimiento, se mete el agua y comienza a aparecer grietos. Si me pueden seguir aquí, esta analogía así, que en el pensamiento bíblico teológico, y después se va como que abriéndose y haciendo fisuras ahí en cuanto a esta unidad espiritual doctrinal que es tan importante. ¿Cuáles son los temas? Salvación, bautismo con el Espíritu Santo, bautismo con agua y la cena del Señor. Bueno, estamos hablando de rudimentos. Y estos rudimentos, estos fundamentos tienen que ver con la doctrina de Cristo. Hagamos aquí un comentario que la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo es que vamos a ver la doctrina de Cristo. Ya sabemos quién es el Cristo. Ya sabemos quién es Mesías. Entonces, eso sí va a ser la diferencia, que es la doctrina de Cristo. Y pues dice, vamos a dejar estos rudimentos y dice que vamos adelante a la perfección. La nueva versión internacional dice, avancemos hacia la madurez. Bueno, tenemos que construir sobre la base. ¿Y la base qué? Un arrepentimiento sincero, una fe no fingida. Y dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Dice en la nueva traducción viviente, si Dios quiere. Bueno, sabemos que Dios quiere. Dios sí quiere. La pregunta es, nota, Dios quiere, pero si nosotros queremos. Sí, eso sí, es que Dios quiere. Soberanía de Dios. Dios quiere, ¿sí? Que tú avances. Pero el libre albedrío del hombre, pues tú dirás si tú quieres, ¿sí? Entonces, Dios quiere. La pregunta es si nosotros queremos. Oye, es un gran momento cuando una persona decida dejar la religión tradicional y seguir la doctrina de Cristo. Yo creo que muchos de nosotros podemos recordar ese momento cuando uno se dio cuenta, oye, lo que yo había pensado, lo que me habían enseñado, no es. Si uno tuvo pues la gran bendición de ser criado en una familia cristiana y con la Biblia, amén, gloria a Dios. Bueno, voy a poner un caso. Una parejita, uno es cristiano desde la casa, desde su cuna, mejor dicho, sus papás se casaron en los caminos del Señor y dedicaron sus hijos así para Dios. Y el otro en esta parejita, pues es muy, muy entregado a Dios, pero no tuvo esa formación, digamos, desde su niñez, desde su juventud. Gloria a Dios que Dios llamó a esta persona ya más tardecito en la vida. Yo me relaciono mucho con esto porque, pues sí, yo más tarde, yo ya siendo militar, me entregué a Cristo. Y entonces, ¿cuál es el punto de mencionar eso? Los dos son muy sabios.
Los dos son muy sabios, pero se nota la diferencia. Qué bendición es tener esa crianza, amonestación, esa formación en el Señor. Pero bueno, digo, si tú no tuviste eso y en algún momento como que tú tuviste que decidir, ¿yo qué voy a seguir? ¿Voy a seguir, digamos, la religión de los hombres o voy a seguir lo que dice la Biblia? Esto es un gran momento cuando uno decida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la tendencia es decir, no, pero es lo mismo. ¿Te acuerdas que aquí en cuanto al libro de Hebreos, estos creyentes en Jesús tenían como que la opción, la tentación de volver a la sinagoga, porque es el mismo Dios, ¿sí? Y que la ley de Moisés y las escrituras y todo esto, ellos fueron como tentados. Lo único es que tendrían que negar a Cristo. Eso es lo único, el pequeño detalle de negar a Cristo. Y entonces, pues, para estos oyentes del libro de Hebreos, qué momento tan importante que nosotros apreciamos aquí en siglo XXI para nosotros también, cuando uno se decida por Cristo, por Cristo. Y pues menciono, ya que hablamos de rudimentos, de fundamentos del bautismo con agua, la razón por la cual muchos esperen en bautizarse con agua. Por favor, cuéntanos los que están viendo esta comprensión de los tiempos. Cuéntanos ahí que cuánto tiempo entre tu conversión y tu bautismo con agua. Me acuerdo cuando bautizábamos gente de diferentes iglesias y observábamos por los testimonios que muchas personas se esperaban a bautizarse con agua. Y hasta hicimos, pues, un año hicimos un análisis y descubrimos que por promedio las personas esperaban 2 años después de su conversión a bautizarse. Y uno dice, ¿pero qué? ¿Cómo que 2 años? Pues los que conocen ahí el libro de los Hechos saben que la gente se convertía, se bautizaba en el mismo día. Nosotros pastoreamos en Barranquilla, en Colombia, y donde la iglesia tenía una piscina. Entonces, hubiera sido posible recibir a Cristo y bautizarse en el mismo día. Pero 2 años. Bueno, el aspecto positivo de esto es que cuando las personas por fin se bautizaban, es porque ya estaban decididos a dejar la religión tradicional y aferrarse al evangelio. Entonces, qué buen momento es esto. Vamos a avanzar, vamos a seguir si Dios en verdad lo permite, si Dios quiere. Y bueno, Él sí quiere. Bueno, qué lindo todo esto, preparándonos para el versículo 4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Claro, tenemos una advertencia, ¿no? Dice, es imposible. Si realmente las personas no quieren, es imposible. Es que no hay nada que hacer, es imposible. Nota, no estamos diciendo que una persona
apóstata no pueda arrepentirse, ¿sí? Sino que si no quiere arrepentirse, pues ya, no, es que, ¿qué vamos a hacer? Y está hablando de qué gente. Dice, es imposible para el que haya sido iluminado. O sea, tiene la verdad de Cristo. Esa es una iluminación que Dios da, la verdad de Cristo. Quien recibió el don celestial, quien experimentó la salvación, quien ha saboreado la buena palabra de Dios, conoce la palabra. Yo sé que hay personas que uno dice, pues a lo mejor no fueron cristianos, y sí, uno reconoce eso, y uno se da cuenta que ellos realmente no han saboreado la palabra de Dios. Estoy en una consejería con una persona, y pues yo con la palabra de Dios, pero esa palabra no se registra, no impacta como sería así con un cristiano, aunque lleve años en la iglesia, no importa, no conoce, pero sí, aquí estamos hablando de gente que ha saboreado la buena palabra de Dios, conoce la palabra, las promesas, conocen las promesas de Dios, recibió sanidad, milagros, habló en lenguas, ¿sí? Pero realmente no. Esta persona vio las respuestas de Dios. O sea, ha visto la eficacia de la oración del justo. Y todo esto, dice, pues es imposible con estos. Dice, y recayeron. La nueva traducción viviente dice, y luego se alejan de Dios. Este es el concepto de apartarse de Dios. Como dice en Hebreos 3:12, ese corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Sí? Dice aquí, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Volviendo a rudimento, fundamento, es que el arrepentimiento es ir en una dirección en mi vida y ahora cambio y voy en la otra dirección. Es sinónimo con la conversión. Cosa curiosa, hablamos mucho de recibir al Señor y casi nunca hablamos del arrepentimiento. Y después nos preguntamos por qué esta gente se va. ¿Dónde están? La importancia de estos rudimentos. El evangelismo enfocado en qué? Pues en el arrepentimiento y la fe. Nota en Hebreos capítulo 6, las personas quienes rechazan a Cristo vuelven a los sacrificios. Todavía tenemos el templo, todavía tenemos los sacrificios en el templo en Jerusalén, ¿sí? Entonces, imposible que sean renovados para arrepentimiento. Ponle cuidado, no estamos diciendo que uno pecó, entonces ya perdió la salvación. Yo me acuerdo una iglesia que asistí siendo militar cuando estaba en los Estados Unidos, y esta iglesia cada domingo por la noche tenían una reunión como evangelística para la misma gente de la iglesia, porque la gente nacía de nuevo cada 8 días, porque habían pecado durante la semana. ¿Cómo era? Es que no me acuerdo. Era el domingo por la noche o el miércoles por la noche. Mejor dicho, era cada 8 días que uno nacía de nuevo.
Y yo me puse a investigar. Es que ellos tenían ahí en su formación teológica este concepto, hasta con una Biblia de estudio ahí, que uno renacía y renacía y renacía, o sea, cada 8 días, y hacían el servicio el miércoles por la noche, porque ¿qué tal? ¿Qué tal si yo peco el lunes y tengo que esperar al siguiente domingo? Entonces, estamos comentando que aquí no es la idea que uno pierde la salvación porque pecó, es que uno ha rechazado a Cristo y vuelve a los sacrificios del Antiguo Testamento. Dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Estamos hablando que uno se vuelve enemigo de Cristo. Aquí no estamos hablando de un cristiano quien ha pecado. Un hombre dijo a su pastor, ay, el Espíritu Santo me ha dejado. El pastor le preguntó, ¿por qué? Bueno, es porque cada vez que peco me siento tan mal. Bueno, realmente, ese es el mejor, la mejor muestra que tiene el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está redarguyendo a uno. Demos gracias a Dios. No, aquí estamos hablando de uno que crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, uno se vuelve enemigo de Cristo. Ponle cuidado que los peores enemigos del Evangelio son ex cristianos. Eran cristianos. Uno de estos ejemplos es Bob Dylan, el cantante. Cuando estuve en el Instituto Bíblico en California, en esa época él se convirtió a Cristo y fue discipulado en una iglesia cristiana. Pero algo pasó y me vine para acá. Yo realmente no sé qué ha habido, pero sí sé que él se declara como enemigo del cristianismo. Y por favor, me informen, me corrigen en dado caso, me actualicen con este ejemplo. Otro es Ted Turner, el fundador de CNN. Él de frente, eso sí está súper documentado de frente, dice que los cristianos son unos bobos y todo. Y él ha invertido para las Naciones Unidas. Él sabe como mejor ir en contra del cristianismo es apoyar a las Naciones Unidas. Y entonces él hizo una donación de $1 billón, no 1 millón, $1 billón a las Naciones Unidas, porque él sí realmente cree que hay que acabar con el cristianismo. Él odia el cristianismo. ¿Sí? Y bueno, esto sí está muy, muy de frente. Y el punto es que él fue cristiano. Él fue cristiano. Y él mismo cuenta que él fue cristiano, pero cuando tenía 14 años, su hermana tuvo cáncer. Su hermana, una cristiana muy consagrada, y él oró. Todo el mundo oró por ella, pero ella no fue sanada. Entonces él, mejor dicho, se volvió en contra al cristianismo con una fuerza, y es uno de los enemigos más grandes del cristianismo. Y por favor, me actualicen. Si él ha vuelto a los pies del Señor, gloria a Dios, y todos podemos regocijarnos. Bueno, entonces dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, se vuelven enemigos de Cristo. Bueno, estoy mencionando esto porque quiero como extender la mano a aquella persona quien está con sus luchas en su vida. Mira, yo tengo problemas en mi vida, pero no soy enemigo de Cristo. ¿Me entiendes? Yo no estoy aquí en Hebreos capítulo 6. Aquí estamos hablando de uno quien es
enemigo de Cristo, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Mejor dicho, si uno pudiera hacerlo, crucificaría otra vez a Cristo, lo haría con mucho gusto. El arte famoso, Piss Christ, donde hay un crucifijo en una jarra de orines. Y entonces, sí, la gente, si pudiera hacerlo, crucificaría otra vez a Cristo. Bueno, versículos 7 y 8, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprochada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Observamos que aquí tenemos la misma tierra y tenemos la misma oportunidad, pero diferente resultado. Diferente resultado. ¿Y cómo es el resultado del evangelio en la vida de uno? Pues va a ser uno de estos dos resultados. O da fruto, hierba provechosa. Esto se refiere a los que proceden. O el resultado del evangelio, espinos y abrojos, los que rechazan. Son rechazados porque ellos rechazan. Otra vez, son rechazados porque ellos rechazan. Nota, es imposible salvar a los que rechazan. Es imposible no salvar a los que creen. La salvación se basa en la justicia de Dios. A mencionar, si estas personas quieren volver, ¿sí? Si Bob Dylan quiere volver, si Ted Turner quiere volver, si mi pariente, mi amigo, mi vecino quiere volver, gloria a Dios, que regrese a los fundamentos, a los rudimentos. Bueno, a mencionar el tema de volver, pensando en volver a la iglesia, una persona se ha apartado de la iglesia, de Dios, y vuelve. Pues por favor, recibámoslo. No le decimos, uy, qué milagro. Por favor, un poquito de, ¿sí? Hay que reconocer que sí ha regresado. No se puede hacer, ¿qué hubo? Hola, como si nada. Pero no, como hacer un espectáculo. Sabes que hay gente que quisiera volver a su iglesia, pero no se atreve por la pena. ¿Sí? Entonces hay que tener una consideración y una manera así de reintegrar a la persona así sin... sí, o bueno, hacer la fiesta así como en Lucas 15 cuando volvió el hijo pródigo. En el libro de Hebreos, una interpretación es que todo esto, especialmente capítulo 6, fue escrito a personas no cristianas. Realmente no eran personas genuinamente convertidas. Pero si estas personas realmente no son cristianos, entonces no necesitan advertencia, necesitan mensaje evangelístico. O sea, no se puede decirles, ay, cuidado a no perder la salvación. Es que no la tienen para perder. Qué mal enfoque sería. No, más bien, predicarles el evangelio, que se conviertan, sí, de verdad, el arrepentimiento genuino, la fe no fingida. Ese sería el mensaje. No sería con el libro de Hebreos. Bueno, versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así.
Dice el autor de Hebreos, estamos persuadidos de cosas mejores. Mira, no hay como el libro de Hebreos para ministrar la seguridad de la salvación. Yo creo que Dios te puede usar en gran manera en servirle si tú realmente estás persuadido que Dios va a hacer con esta gente. ¿Sí? Si no estás persuadido de eso, pues colabora en otra manera. Pero si Dios te ha dado el don de fe, ¿cómo es el don de fe? Es que realmente yo puedo creer lo que nadie más puede creer. Pienso que un pastor tiene que tener el don de fe. Un evangelista, un discipulador, un colaborador, un servidor en la iglesia. Necesitamos urgentemente el don de fe. Tenemos que estar persuadidos de cosas mejores para la gente. Tenemos que genuinamente creer que Dios cambia a las personas. Pues si Él cambió a nosotros, entonces Él cambiará a otras personas. Eso es muy importante, esta seguridad. Es una seguridad de salvación que uno tiene y es una seguridad que uno tiene por las personas a quienes uno está ministrando. Y cuando los misioneros juanitos de la iglesia cuadrangular estuvieron en el interior del país y hacían planes para irse para la costa de Colombia, eso fue en el año en que nací yo, no espiritualmente, sino nací yo. Entonces los pastores del interior decían, ay, hermano Juanito, es que los costeños son terribles. Ellos no van a ser buenos cristianos. Y pues, ¿sabes que Dios usa misioneros? Usa gente de afuera a venir como para avanzar los propósitos del reino. Porque la gente a veces en sus regionalismos, en sus prejuicios, en sus cosas, en sus traumas, en todo, no sirve. Y Dios trae una persona de afuera que dice, vamos a la costa. Entonces pusieron iglesia en la costa y los juanitos me contaban. Decían, no, mejor dicho, cristianos muy del Señor, iglesias muy fuertes. Sí, o sea, y yo también pues hago un eco que varias veces en intercesión que hacemos por la nación, yo tengo la fuerte impresión que viene avivamiento a Colombia por la costa, porque mucha gente necesita ver eso y que se sabrá que el avivamiento llegó a Colombia por la costa. La seguridad de la salvación. En cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así, entonces estamos persuadidos de cosas mejores. En el ministerio toca ministrar a gente perezosa y gente temerosa. Y toca advertir a las personas. Les conté que un día por la mañana yo estaba dando un consuelo con el libro de Hebreos a una persona y por la tarde a otra persona una advertencia del libro de Hebreos. Y por la noche me pregunté, ¿y qué pasa? Pues lo que pasa es que ese es el ministerio, hermano. Ese es el ministerio. Es que toca aquí, porque el peligro es real. Y que la necesidad es grande de la certeza, la seguridad de la salvación y el peligro es muy real en cuanto a la advertencia. ¿Por qué? Porque es muy fácil bajar su fe. Una joven contó al pastor que ella estaba saliendo con un muchacho inconverso y ella le dijo al pastor, lo voy a levantar. Y el pastor le dijo, estaban en la oficina del pastor, le dijo a la niña que
se subiera al escritorio, que se parara encima del escritorio. ¿Cómo así, pastor? Tranquila, tranquila, súbete allá. Entonces ella ahí pues se subió, se paró en el escritorio y el pastor ahí parado, ella arriba en el escritorio, y entonces el pastor le dijo, dame tu mano, y entonces ella le dio la mano y el pastor dijo, ¿cuán fácil sería para mí bajarte? Uy, pastor, muy fácil bajarla, pero en cambio, ¿cuán difícil sería para ti levantarme? Entonces el peligro es real, es que es difícil. Es fácil bajarse, ¿sí? Por eso tenemos el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 6, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Esto nos da la perspectiva que la iglesia sí llevaba tiempo, que gente había mostrado así trabajo y todo. Por el otro lado, no había pasado tanto tiempo porque no hemos llegado al año 70. ¿Qué pasó en el año 70? Bueno, fue la destrucción del templo. Ya no tenemos los sacrificios. Lo que estoy tratando de decir es que tenemos a lo mejor personas mayores quienes han servido a Dios. Y dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Qué mensaje tan importante para las personas mayores en la iglesia, que estamos aquí en Colombia recordando a los misioneros que llegaron, recordando a los primeros cristianos en el país, recordando lo que se hizo en las primeras iglesias, pensando en la iglesia cuadrangular. Es una historia muy importante y Dios no se ha olvidado de esto. Entonces podemos comentar que la muestra de una fe no fingida es el amor por los hermanos, el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. También para los de la generación mayor, no hemos terminado, todavía estamos sirviendo. Que uno no diga, no, pero hay mucho joven, ya que yo aquí sobro, no me necesitan, ¿sí? Entonces, no, señor, no se ponga en esas. Dice, sirviéndoles aún. Nosotros todavía estamos en la jugada. Para los que no saben, estoy aquí en esta tónica porque estoy celebrando este año mis 40 años en Colombia. Entonces, creo que califico para decir joven fui. Bueno, dejémoslo así. Que Dios no se olvida de lo que se ha hecho. Dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Nota, en la iglesia, comprensión de los tiempos es entender lo que está pasando en los postreros tiempos en cuanto a la iglesia. Tenemos una situación donde algunos nos sirven. Iba a decir muchos, y quizás uno podría decir muchos no están sirviendo en la iglesia. ¿Cuántos están sirviendo en la iglesia, en una iglesia? ¿Cuántos están? ¿Qué porcentaje? Ponle así. Un libro que habla sobre este tema del liderazgo comenta que realmente es un 20%
de la gente que hace todo. Y eso es una observación, el principio del 20%. Ese es un concepto muy importante. Pensando un momento saliendo del tema, uno piensa, no, pero en el país la mayor parte de la gente no quiere, digamos, el socialismo. Pero lo que pasa es que no se necesita la mayoría, solamente se necesita un 20% de la gente para cambiar todo en una nación. Y uno está como tranquilo, uno dice, no, pero mira, realmente la gente no quiere. Sí, es cierto, pero no se necesita eso. O sea, con ese 20% tú puedes ya tener revolución. Y bueno, en la iglesia, algunos no sirven. ¿Y qué pasa? Porque aquí estamos hablando que la muestra, el trabajo de amor, habiendo servido y sirviendo aún. ¿Y cómo es que tenemos el 80% de la gente que realmente no está involucrada, no está participando? Esto se ve en lo que llamo iglesia de cine. Iglesia de cine es que voy a la iglesia, veo la película, disfruto la película y me voy para mi casa. Yo no tengo que ver con las personas en mi alrededor. Y entonces, pues, esa es iglesia de cine. Sí vi la película buenísima, ¿sí? Pero en un cine yo no estoy relacionado ahí con las personas en el cine, ¿sí? En mi alrededor. Entonces, pues, es así porque a la gente le gusta que sea así. Entonces, no hay necesidad de, de hablar con nadie. Esto es mala señal. Si uno tiene el libro de Hebreos, uno está preocupado por eso, que la gente no está sirviendo. Esa es una preocupación, algo muy, muy importante. La gente viene porque le gusta la alabanza, viene porque le gusta la prédica, ¿sí? Pero si yo no estoy sirviendo en mi iglesia, según el libro de Hebreos, algo está mal. Algo está mal. Y bueno, ese es otro tema. Maneras de servir en una iglesia, los dones. Y entonces todo ese tema es aparte. Pero digamos, el concepto en general aquí es que la muestra de una verdadera conversión es el amor y la evidencia del amor es servir. El amor se traduce en servicio. ¿Sí? Y dice, aún sirviéndoles mejor. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La Nueva Traducción Viviente dice, queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Entonces, estamos viendo aquí en el libro de Hebreos
el énfasis en la seguridad de la salvación y la necesidad de la perseverancia. Nota el monstruo de la pereza. Dice que no seamos torpes ni indiferentes espiritualmente. Esa es la nueva traducción viviente. Torpes ni indiferentes espiritualmente. Unos tips para el perezoso. Imitar a los que sí han hecho algo en su vida. Ahí, mira a ver quién sí ha hecho en su vida. Esto debería ser el enfoque de la educación. Es poner a nuestros hijos así en contacto con personas quienes sí han hecho algo en la vida. Que nuestros hijos desde pequeño, esta es la educación que realmente sirve. Imitar a los que han hecho algo en su vida. Colocar metas, objetivos, fechas de cumplir proyectos. Que ya es hora como de estructurar, de ya formalizar ya las cosas. Para hacer esto es muy importante tener la asesoría. Otra vez, gente que ha hecho algo en su vida. Que hacer realmente planes ahí, así con multitud de consejeros, ¿sí? Personas que realmente me van a ayudar. Ya pues reconozco que soy perezoso. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer tal cosa. Bueno, ¿cómo me organizo? ¿Cómo me organizo para las cosas? Y hay gente que me puede ayudar. Y saturarme de las promesas de Dios. Esto no voy a ningún lado si no tengo fuerza espiritual. Una cosa es la formación deficiente que me dieron en mi crianza, pero peor que eso es mi falta de fibra espiritual. Que realmente no tengo esa fuerza en mi vida. La tengo que conseguir y eso es por las promesas de Dios. Bueno, versículo 13 a 15. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces ahora vamos a mirar a Abraham. Las promesas en Génesis 12, 15, 17, 22. Abraham, Abraham, Abraham. Necesitamos perseverancia. Abraham, necesitamos fe. Abraham, necesitamos quitar la pereza. Abraham, ¿sí? Promesas Dios da a Abraham. Versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. A los hombres juran pidiendo a Dios como testigo. Hendrickson dice, los hombres juran pidiendo a Dios como testigo. Hendrickson dice, en los tiempos bíblicos, los hombres antes que existieran los abogados, las compañías de títulos y otras instituciones modernas, la gente arreglaba sus desacuerdos por un entendimiento mutuo que confirmaba con una promesa. Tal juramento o promesa era final y el fin de toda controversia. Versículo 17.
Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios selló su promesa con su juramento. Nota, esta inmutabilidad de su consejo, ¿qué quiere decir? Que Dios no cambia. Dios no cambia. Dice versículo 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Mira todo lo que Dios está haciendo para ayudarnos a creer. Nota, para asegurar el cumplimiento, tenemos la promesa, tenemos el juramento. Significa que la única manera para que falle la promesa es si Dios deja de ser. Versículos 19 y 20, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hendrickson dice en la página 75-76, dice, al concluir este capítulo, meditemos en una de las verdades más hermosas de Hebreos. La ilustración es la de un antiguo barco de vela en busca de su ruta a través de la estrecha entrada a un puerto. Esta era una de las maniobras más difíciles que el capitán de un barco tenía que hacer. Mientras su barco se movía por la abertura, tenía que cuidarse de un viento que amenazaba lanzarlo contra un arrecife o un banco de arena. En las rocas se podían ver los restos de los barcos naufragados como testimonio de que sus capitanes no habían pasado esta prueba de navegación. Para disminuir el riesgo, el capitán experto bajaba el ancla del barco a un bote más pequeño que entraba entonces a fuerza de remos por la angosta entrada del puerto. Entonces se echaba el ancla y el barco con las velas recogidas era alado a través de los obstáculos por la estrecha entrada hasta la seguridad del abrigo del puerto. Lo que Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ha hecho es análogo a esta ilustración marítima. Salvador, como ancla segura y firme, ha entrado al puerto y penetra hasta dentro del velo, el lugar santísimo, la misma presencia de Dios. Nuestra ancla nunca será conmovida. Él nos tiene seguros y nos acerca cada día más a su presencia. Las tormentas y ansiedades vendrán, pero nuestra certeza se funda en el hecho de que nuestra vida está ligada a la de Él. Con ojo avisor, Él nos garantiza una llegada segura al puerto de su presencia. No tenemos que temer un naufragio en las rocas de la incredulidad ni en los bancos de arena del pecado. Podemos estar absolutamente seguros de que no importa cuán turbulenta sea la situación, el ancla de nuestra alma se mantendrá firme. Nota, la ancla, pues no en el mar, sino en el cielo, en el lugar santísimo. Y la vemos por fe. Bueno, Dios hizo esta promesa a Abraham
ponle cuidado aquí, para que nosotros tuviéramos fortísimo consuelo. Mira, nosotros tenemos la Biblia, el Antiguo Testamento, el libro de Génesis, la historia de Abraham. Estas promesas, ¿sí? Es para que nosotros tuviéramos fortísimo consuelo. Y termina aquí hablando que Jesucristo es precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dejemos tarea para la próxima clase de leer en Génesis y en Salmos. Que Dios les bendiga. Bueno, muchísimas gracias. Creo que esto más claro no pudo ser y no hay preguntas. Entonces nos despedimos y nos vemos la próxima clase en comprensión de los tiempos actuales con el mismo enlace. Dios les bendiga.